A más de un año de guerra, misiles han caído todavía en el Estado de Israel, tanto en Tel Aviv como en las ciudades del norte, lo que quiere decir que la organización terrorista Hezbollah todavía tiene la capacidad de seguir operando. ¿Nos encontramos en un momento estancado de la guerra? ¿O la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos cambiará el escenario? En entrevista para Enlace Judío, el especialista Ezra Shabot responde. Hola Ezra, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Gracias Nadia y gracias a Enlace Judío por esta entrevista. Ezra, pues Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y la pregunta que se hace no solamente el Estado de Israel, sino las comunidades judías alrededor del mundo es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar específicamente en temas de la guerra con Trump al mando de Estados Unidos, Ezra? Mira, por supuesto, el tema de Trump hay que partir del principio que se trata de una visión, aunque este hombre cambia de opiniones todos los días, no es un tipo nada estable, pero termina convirtiéndose otra vez en la apuesta por revivir esa supremacía norteamericana, pero no en el marco de la globalización, o sea, en el marco de tener relaciones con la Unión Europea, el gran bloque, buscar en América Latina todos los aliados posibles para enfrentar al enemigo que es, en este caso, Irán, por supuesto, y Rusia y China, por otro lado. El modelo Trump es un modelo que no acepta este tipo de estrategias, pensamiento global, etcétera, sino regresa a un pasado de relaciones bilaterales. Incluso, un poco platicamos esto después, pero el tema de la relación con México, etcétera, con los países árabes, es una relación bilateral. A él lo que le interesa es el manejo de uno con uno y no lo que considera en términos generales como una alianza que a él no le fructifica. Él cree que solo con los Estados Unidos, teniendo el control, puede influir. Ahora, con respecto a la guerra en el Medio Oriente, el problema radica fundamentalmente en que Trump lo que quiere es plantear una posición diferente a la de Biden en términos de la renegociación con Irán. Aquí lo que Trump está planteando abiertamente es una presión financiera militar sobre Teherán bajo el principio de que siguen esa misma lógica que tiene Netanyahu, que solo la fuerza los va a obligar finalmente a negociar. Hay que tener en claro que desde el momento en que Hezbollah y Hamas perdieron, por la acción del ejército israelí, perdieron todos sus liderazgos, o sea, sus liderazgos importantes dentro del Líbano, tienes otros ahí afuera, pero dentro del Líbano y en Gaza también, pues son liderazgos que no tienen una gran capacidad de negociación o de autonomía para moverse. Y en ese sentido, lo que sucede es que se vuelven, ahora sí, verdaderos, como les llaman, proxies o aliados militares de Irán. Y en ese sentido, se sabe o se tiene muy claro que en este momento la llave para cerrar el conflicto como tal, pues es básicamente la posibilidad de que Irán sea, a la llegada de Trump, esto hay que recordar que es hasta el 20 de enero, con la llegada de Trump, la posibilidad de que Irán decida establecer un cese del fuego. Se ve muy lejano que desde un par de meses antes, como estamos, pueda haber un mecanismo de negociación para poder solucionar esto, mientras que la llegada de Trump, insisto, cambia la geopolítica mundial. Ya no estamos hablando otra vez del mundo globalizado, estamos hablando fundamentalmente de un Estados Unidos que se asume como superpoderoso y que de una manera muy clara trata de imponer realidades, que si lo puede hacer o no, que si la realidad se lo va a permitir o terminará convirtiendo esto otra vez en un escenario de una mayor belicosidad, de mayores enfrentamientos. Esto lo vamos a saber hasta el 20 de enero. Así es, todos podemos recordar cuando Donald Trump, por ejemplo, dijo que más le valía a Hamás devolver a los secuestrados antes de que él asumiera el poder.
Y bueno, es un hombre que se ha caracterizado por sus declaraciones siempre impactantes. Así que ahora pues tocará ver qué es lo que sucede y qué es lo que va a cambiar. Porque las cosas están mal, Esdra, sobre todo en Europa, en donde el antisemitismo se ha incrementado a pasos agigantados. Pudimos ver el atentado en los Países Bajos, que la verdad pues recorrió el mundo entero esta triste noticia. ¿Qué nos puedes decir sobre el antisemitismo y cómo va a poder controlarse esta difícil situación? Mira, lo único que hizo la prolongada guerra del Medio Oriente en Europa es otra vez legitimar, hacer válido un antisemitismo que estaba metido abajo de la tierra y que pues de un lado aparecía como parte del peligro del discurso de la extrema derecha, de un lado, en los terrores que tenían las comunidades judías por figuras como Le Pen en Francia o la ultraderecha en Alemania teniendo un gran poder, pero por otro lado resulta que esto que se llama movimiento woke, despertar, que no es más que las expresiones de una extrema izquierda que se junta, o sea, uno de los puntos de unión entre estos extremos es precisamente el antisemitismo. Por supuesto, catalizado, o sea, encendido a mayor nivel, fundamentalmente por la presencia musulmana en Europa. Una presencia que no quisiera generalizar, pero que a medida que avanza, intenta convertir, o sea, más bien intenta utilizar los medios de los países democráticos europeos para llegar ahí. Son millones que salen del mundo árabe o del mundo musulmán en general y pues residen en Europa, tratan de imponer su forma de ser bajo el principio de que la libertad se los permite, pero a partir de ello también suponen la posibilidad de aumentar esto que es el modelo absolutista, en donde el pensamiento musulmán, el Islam, termina por convertirse en un movimiento no religioso, que sería totalmente legítimo, sino en un movimiento político. Y ahí es donde empiezan a aparecer desde octubre, desde el 7 de octubre, 8 de octubre del 23, comienzan a aparecer este tipo de grupos donde su antisemitismo adquiere una característica muy, muy clave, que es la negación a los judíos de la posibilidad de tener un Estado propio. O sea, esto es muy claro. El Free Palestine, había un libre, Palestina libre, había un entrevistador allá en Europa que les decía, cuando le gritaban, porque hablaba sobre Israel, y le gritaban Free Palestine, les contestaba, ¿qué parte de Palestina quieren free? ¿Qué quieren libre? Y Free Palestine, All Palestine, es básicamente regresar al principio en donde en el Medio Oriente no hay espacio. De acuerdo a este principio, no hay espacio para un Estado judío, ni siquiera para los judíos como tal. O sea, manifestaciones en Ámsterdam, en París, en Roma, en donde la consigna no es crear un Estado palestino, o sea, sí crear un Estado palestino en sustitución de Israel, en donde además la presencia judía en Europa termina viéndose, ahora ya no solo por la extrema derecha o por la extrema izquierda, sino directamente por el mundo musulmán, que le niega a los judíos la posibilidad incluso de existir, y bajo ese principio ataques a personas que van con símbolos judíos en la calle, o simplemente el ataque a sinagogas o a centros comunitarios, en algo que pues viene a demostrar que el antisemitismo europeo es parte, desgraciadamente, todavía de ese tipo de cultura, de la cultura que llevó al Holocausto, y que en este momento lo que hace es, bajo el argumento de la ocupación palestina, o la ocupación de Palestina por los israelíes, bajo ese argumento negar ya no solo el tema
de un Estado judío, sino incluso la posibilidad de convivencia de los judíos en Europa. Un escenario bastante complicado, en donde, por un lado, tanto la extrema derecha, la extrema izquierda, movimientos, entre comillas, progresistas, parten del principio de que lo judío termina siendo un problema. La misma argumentación con la que el nazismo, no quiero hacer una equiparación total, pero en ese punto me queda aquí muy claro que hay una coincidencia entre la imposibilidad al derecho de la existencia de los judíos como un grupo social, llamémoslo así, que pueda convivir con el resto de la población. Increíble que en pleno siglo XXI todavía estemos lidiando con este tipo de discriminaciones, Esdra, sobre todo porque la gente no entiende que los procederes del Estado de Israel son completamente independientes a cualquier judío en el mundo. Hay personas que pueden estar en contra de la política del primer ministro Benjamín Netanyahu, pero en nada tienen que ver unos niños en Holanda, en Argentina, en Canadá, en ninguna parte del mundo. Lo que esta gente te respondería, si tú le preguntas eso, te dirían, ¿y los niños palestinos que ustedes matan qué? No hay la posibilidad de un diálogo, porque tú puedes llegar y justificar incluso el hecho de que, o intentar justificar el hecho de que grupos como Hamas o Hezbollah se esconden donde están civiles, en jardines de niños, etcétera, etcétera. Y eso no va a ser suficiente, o sea, no es un atenuante para la condición judía. Es muy claro lo que sucede en Líbano y en Gaza. Te vuelve a demostrar otra vez que no estás en una lucha por un territorio. O sea, no es el problema de forzar la creación del Estado palestino en Cisjordania y en Gaza. En este momento, esto se trata otra vez de prender la mecha de aquello que representa fundamentalmente la imposibilidad de existencia judía en la región. Y esto tiene que ver, creo que esto es así muy claro, con el hecho de que no es el tema. Podemos discutir sobre el asunto Netanyahu y que si ha llevado la guerra o ha prolongado la guerra por cuestiones políticas personales, por el tema de su juicio, por corrupción, por lo que quieras. O sea, después es una discusión muy aparte. Nadie, cuando se condenaban a los regímenes militares en América Latina, en Chile, en la dictadura argentina o cualquiera, nadie decía que desaparezca Chile o que desaparezca Argentina. O sea, aquí hay una simbiosis entre gobierno y Estado. No importa si el primer ministro es Netanyahu o si es Yitzhak Rabin, ¿sí? O es quien sea. Que esa es otra discusión muy válida, muy legítima. Aquí de lo que se trata básicamente es decir, no importa, lo que hay que hacer es acabar con el Estado judío. Y en ese sentido, regresamos, desgraciadamente, dentro de la propia población palestina y los liderazgos palestinos, regresamos a lo que podríamos llamar el pre-Oslo, o sea, aquel momento en donde los palestinos partían del principio de que no había posibilidad de diálogo, y los israelíes también, diciendo, después del 7 de octubre, no me vengan a hablar de Estado palestino. Entonces, regresamos a un momento histórico de confrontación, de choque y de incapacidad de salidas políticas. Y creo que ese es el escenario mucho más peligroso. Esdra, ahora regresando al Estado de Israel y a la guerra en curso, resulta increíble que, a más de un año de guerra y a más de un mes que las fuerzas de defensa israelíes entraron en Líbano de manera terrestre, continúan los ataques de Hezbollah de manera importante. De hecho, comentábamos minutos antes de la entrevista que un cohete cayó en una ciudad al norte de Israel, una ciudad que se llama Shfaram. Esto nos habla de que Hezbollah sigue con una capacidad de operar, ¿cierto? Esto es sumamente preocupante. Mira, Hezbollah era prácticamente el ejército libanés. O sea, los libaneses no les va a gustar mucho escuchar esto, pero la verdad es que como Estado han desaparecido. O sea, desaparecieron como tal. Entiendo, por supuesto, que es muy difícil de aceptar, pero cuando el ejército libanés, lo que queda del ejército libanés como tal, no tiene la capacidad
para echar atrás a Hezbollah, por el principio además de que la propia organización islámica tiene una representación política importantísima dentro del Parlamento libanés. O sea, estás hablando, cuando se dice es que hay que obligar al gobierno libanés a que asuma responsabilidad oficialmente, no como Hezbollah, y los eche para atrás, estás hablando de algo que no existe. O sea, no existe un ejército libanés con la capacidad como para sacar a Hezbollah. De hecho, los últimos 7, 8, 10 años, Hezbollah ha incrementado su capacidad enorme de acción a través, por supuesto, de Irán. Y bueno, pues ahí está la prueba. Israel dice que ya destruyó 2/3 partes de todo el arsenal de Hezbollah ahí, traído por Irán, y sin embargo la capacidad militar es enorme. O sea, acabaste incluso, como ya decíamos en algún momento, con los liderazgos internos, y sin embargo esto sigue produciéndose como una especie de resistencia armada que es diferente a lo que pasa en Gaza. En Gaza ya desbarataron a Hamas. Lo que tienes en Hamas es una guerra de guerrillas. Por eso esta necesidad de salirse rápido de ahí. Porque esto se puede convertir en algo permanente, casi, y ser algo terrible. La sociedad israelí está sufriendo la pérdida de por lo menos 6 a 7 soldados por semana, a veces en un solo día. Estamos hablando de jóvenes de 18 a 21 años que simple y sencillamente pues están allí dando todo por algo que pues por lo pronto no se ha definido hasta dónde y cuándo o qué es lo que pretende el gobierno israelí en ese sentido. Y esto es lo que crea también toda esta situación de enojo, aunado al hecho de que lo que le resulta inaceptable a esta población israelí es básicamente el hecho de que los rehenes, ¿sí?, sigan en poder de Hamas y no se haya podido encontrar la manera de liberarlos. Pero Hezbollah es, a diferencia de Hamas, todavía un ejército con capacidad muy menguada, muy debilitada, pero una enorme capacidad para seguir lanzando cohetes de uno y otro lado. Todos los días vemos que en la red X, en lo que era Twitter, estas imágenes de cohetes de aviones israelíes que lanzan cohetes sobre fábricas, fábricas de municiones, de armamento de Hezbollah. Lo vemos todos los días y sin embargo la capacidad, la intensidad de ellos es enorme. Por eso es que mucho de lo que se plantea es que esto requiere una salida de una negociación política, porque si no esto va a terminar por, es cierto, generar una enorme sangría en términos de pérdida de ciudadanos, de soldados, pero también una incapacidad de Israel de poder vivir cotidianamente. Recuerden que una gran parte del norte israelí está desocupado y aquellos que se han quedado, muchos de ellos han muerto por los cohetes lanzados en ciudades como Naharía, por ejemplo. Y esto es algo que sí resulta preocupante bajo el principio de que no puedes continuarlo permanentemente. No puedes decirle a una población que además pues, perdió una buena cantidad de trabajos. Un país como Israel, con turismo como uno de los principales fuentes de ingreso, no hay forma de que alguien llegue allí. Ni siquiera hay aerolíneas, salvo el AL, que están llegando directamente de Europa a Israel. Entonces, en ese sentido, la racionalidad te impondría una idea que todavía para muchos, incluso para el gobierno de Netanyahu, le parece imposible, que es la de una negociación que implica necesariamente sacrificios enormes para Israel, que podrían llegar al hecho de pues, no tener un compromiso de Hamas de entregarse y rendirse, y de que Hezbollah pueda seguir siendo una fuerza política. La apuesta del gobierno de Netanyahu es eliminarlos. Uno puede estar a favor o en contra, eso es lo de menos, pero ya llevas un año
y llevas prácticamente más de un año y tienes una economía israelí, una vida cotidiana israelí profundamente alterada, dividida, en un Israel que no habíamos visto así nunca, nunca, ni siquiera aquellos que pues, vieron la guerra del 48 en su momento, la guerra de independencia. Así es, sumamente días tristes y más de 400 días llevan los rehenes secuestrados. Hay mucho que lamentar, Esdra, pero ¿qué pasa con la Franja de Gaza? Parece que es un tema un tanto olvidado porque el ejército israelí está concentrado en Hezbollah y por lo mismo, pues los medios de comunicación también se están concentrando en la guerra ahora que enfrenta Hezbollah y el Estado de Israel. ¿Cuál es el plan a corto plazo que se está estableciendo para la Franja de Gaza? No hay plan, Nadia. Ese es el grave problema, esa es parte de la angustia de muchos israelíes, que no existe un plan. Existe esta idea de pues, partir la Franja de Gaza en dos, ¿sí? A través de una especie de canal que divida el norte del sur, mecanismos de seguridad, pero eso no quiere decir que no exista un combate cotidiano y que no caigan también soldados israelíes y, por supuesto, población palestina afectada enormemente por esto. Si hubieras llegado a un acuerdo con Europa, los Estados Unidos, el mundo árabe del futuro de la Franja de Gaza, entonces esto pudiese haber cambiado. Pero estás en un callejón sin salida, en un catch-22, como le dicen, en donde no tienes por dónde, encontrar la solución. Porque por un lado, no puedes acabar en una guerra de guerrillas como le sucedió a Israel en Líbano, en la Primera y la Segunda Guerra. Tuviste que retirarte porque el costo ya era muy alto y sabías que no ibas a terminar a poderlos vencer. El segundo punto que creo que es importante en el caso de Gaza es que los liderazgos de Hamas desaparecieron y quienes se convierten hoy en los dueños del poder son lo que se llaman los líderes de las hamulas, o sea, los líderes de las grandes familias que controlan regiones y que muy probablemente los secuestrados estén dentro de esta población civil. O sea, uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que después de un año aparatos de inteligencia israelíes y lo que hemos visto que se hizo en Líbano, resulta que pues desde hace mucho no puedes encontrar a nadie dentro de Gaza? Parecería que ya nos metimos en un momento en donde pues, el asunto se complica por la propia dinámica interior de un liderazgo inexistente de Hamas, aunque está ahí, o sea, las estructuras de apoyo, de salud, de entrega de alimentos, ahí están, pero los que tienen el control incluso de las propias restos militares de Hamas son estas hamulas, que son, pues ahora sí que pequeños señores feudales que tienen controlados uno y otro territorio. Estás entrando en este peligro de la partición, o sea, la ruptura en cachitos de la Franja de Gaza, y que en función de esto, pues ahora sí que ni hay con quién negociar, ni hay por dónde buscar, y tienes muchos liderazgos internos cuyo objetivo central es mantener el poder, porque se les ha ofrecido a estos líderes de hamulas cantidades importantes, millones de dólares a cambio de liberar a los rehenes. Y no lo han hecho, y no lo hacen, porque pues, es un negocio y no les han llegado al precio. Y creo en ese sentido que sí estamos metidos en un problema muy grave como judíos en el mundo en general y en Israel, donde esta guerra de desgaste puede terminar de verdad mal en términos de la propia economía israelí, de la propia subsistencia israelí, de cosas que no habíamos visto nunca, y que por eso esta demanda a veces de decir, señores, paremos esto en este momento para poder definir estrategias, porque de lo contrario nos estamos encaminando otra vez a una destrucción muy importante, incluso de los propios valores
israelíes de respeto a minorías, etcétera, etcétera, porque esta cultura del odio de Hamas y compañía no es gratuita y no es que en Israel no exista una contraparte que esté dispuesta a hacer también lo mismo. Es lamentable porque se está dañando sumamente la calidad humana, la capacidad de impresión de las cosas tan nocivas que están pasando. Creo que estamos en un momento estancado de la guerra y quizá uno de los más oscuros. Ojalá, Esdra, que en la próxima entrevista pues tengamos información más amable. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a nadie, gracias a Enlace Judío por esta plática. Hasta la próxima.